perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, mis queridos y mis queridas hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. Sé que hoy Dios va a ministrarte como nunca antes te haya podido tocar el Señor. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe. La palabra fe en el hebreo viene de emuná, que se define como la fuerza en que nos agarramos o nos sujetamos a algo o a alguien. Esta palabra también hace referencia a la firmeza o confianza que tenemos respecto a alguien o a algo. En otras palabras, nos sujetamos con firmeza a la mano de Dios. Emuná también es fe, fidelidad y confianza. Cuando tú tienes fe, es porque tú confías en la fidelidad del Señor. Eso es emuná. El título que se le dio como tal a este mensaje se llama La Fórmula de la Fe. Y quiero decirte, o a manera de recordarte, que la fórmula representan elementos que juntos hacen un compuesto. Por ejemplo, la fórmula del agua, H2O. O sea, 2 moléculas de hidrógeno por 1 de oxígeno. ¿Qué es fórmula? Fórmula es un método o procedimiento práctico que a partir de determinadas reglas o pasos nos permite resolver problemas o ejecutar procesos de manera ordenada y sistemática. Así que por eso se le llama la fórmula de la fe, porque a pesar de que Dios tiene métodos diferentes para tocar a cada individuo, porque pues cada individuo es una persona distinta, con personalidades diferentes, con motivaciones también igual de que lo diferencian del uno al otro, Dios ha establecido principios para que al ponerlos en práctica, usted y yo podamos obtener resultados favorables. Así que recordemos que hace 8 días atrás el Señor nos habló claramente por medio de Segunda de Reyes, donde nos habla del profeta Eliseo. Y es allí cuando dijimos que la fe es una relación personal directa y progresiva con nuestro Dios. O sea, que Dios es una persona y que cuando te acercas más a nuestro Creador, Dios transmite fe. ¿Por qué? Porque la fe es su esencia, porque la fe viene de Él. Entonces, también el Señor la semana pasada nos abrió los ojos espirituales y espero que este día Dios te siga hablando y te abra también tus ojos espirituales. La fe tiene que ser probada, también lo dijimos, porque una fe que no es probada no es una fe genuina. Muchas veces las personas suelen decir que tienen una tremenda fe. Oh, yo tengo una gran fe. Pero cuando viene la prueba es cuando definitivamente nos damos cuenta que no tienen una gran fe como habían dicho, que solo tenían pura palabrería. Solo hablaban de que tienen grandes cosas cuando realmente no es así. También, a manera de resumen, habíamos dicho que la fe nos relaciona a lo sobrenatural. Sí, claro, porque la fe viene de Dios, así que la misma fe que viene de Dios nos relaciona con Él. Dios que es sobrenatural en esencia, así que la fe nos relaciona con Él, un Dios sobrenatural. Y también, para finalizar, habíamos concluido de que la fe es verdadera cuando obra por medio del amor. La fe es genuina cuando obra por medio de ¿qué? Del amor. El hecho de amar a nuestro prójimo, Jesucristo lo dijo que hay que amar al prójimo como te amas a ti mismo, dijo el Señor. Así que la fe, para que sea genuina, tiene que obrar por el amor. Hoy quiero introducirte con que la fe es una acción, así que otro principio que queremos hablar el día de hoy es que la fe es una acción, y para eso quiero llevarte al momento de Marcos capítulo 2, o al pasaje Marcos capítulo 2, versículo 1 y 3. Hoy el Señor nos va a hablar a través de este maravilloso pasaje, y la Biblia dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a Cafarnaúm, varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa. El Señor había regresado de un tremendo viaje, había estado predicando la palabra de Dios, había sanado a diferentes tipos de personas, entre ellos personas leprosas, había sanado a personas ciegas, había sanado a personas que no podían oír, a personas sordas. Así que ya después de esta tremenda campaña, el Señor regresa a casa. Cuando se oye la noticia, la Biblia dice, versículo 2, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta,
mientras él predicaba la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice que la fama de Jesús era tan grande que tan pronto se corrió el rumor de que Jesús estaba en casa. Jesús está en casa, la gente corrió. Y muy seguramente los apóstoles tuvieron que poner sillas afuera de la casa para que la gente al menos pudiera escuchar el mensaje de Dios. Así que la casa estaba atiborrada de gente. Había muchísima gente allí. ¿Y qué hacía el Señor? La Biblia dice que Jesús era predicando la palabra de Dios. Y es que quiero enseñarte el día de hoy que la fe no puede ser fabricada. Entiéndeme bien. La fe no puede ser fabricada por ningún ser humano. No es que cojamos un poquito de esperanza, digamos como hay esperanza por aquí, luego hay un poquito de gozo, luego hay un poquito de paciencia y le agreguemos un poquito o una pizca de perseverancia y tenemos fe. No, no es eso. La fe no puede ser elaborada de esta manera. Es más, tú tienes esperanza porque tienes fe, tú tienes gozo porque tienes fe, tú tienes paciencia porque tienes fe, tú perseveras porque tienes fe. O sea, es una consecuencia de la fe. Hace que tú tengas gozo a pesar de que las circunstancias que ves a tu alrededor sean adversas. ¿Por qué? Porque Dios te la imparte en tu espíritu y es allí cuando tú dices, yo sé que Dios va a hacer algo. Eso es fe. Así que Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Y como dijimos, o como dije hace 8 días, la palabra para hebrea para fe es emuná, pero la palabra griega para fe es pistis. No se te olvide esto, pistis. Y pistis en el griego significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad o una persuasión que viene por el oído. Una vez más te lo digo, el Señor cuando estaba predicando la palabra, entonces ahí se operaba algo que se llama fe, o sea, pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad o una persuasión que viene por el oído. Por eso la palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras que Jesús estaba predicando, inmediatamente se estaba operando la fe de Dios. La gente estaba escuchando el mensaje y el Espíritu Santo estaba operando la fe. Porque, como dijimos hace 8 días, el Espíritu Santo es fundamental. La tercera persona de la Trinidad es fundamental para que se opere la fe. El Espíritu Santo es la fuente de la fe. La fe entonces viene del oír la palabra de Dios cuando es traída a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no inspira la palabra, no hay manera de que tú obtengas fe. Óyeme bien. Si el Espíritu Santo no inspira la palabra que se está anunciando o que se está dando, entonces no hay manera de que se produzca fe. Porque es por medio del Espíritu Santo que tú oyes la palabra y el Espíritu Santo opera en tu corazón y allí es cuando obtienes algo que se llama fe. Y bueno, la Biblia nos sigue hablando, el Señor Jesucristo estaba predicando, había muchísima gente congregada en la casa, mucha gente, se encontraba gente por todo lado, se encontraba gente en la cocina, se encontraba gente en el armario, o sea, había gente que quería escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba la palabra de Dios con autoridad, predicaba la palabra de Dios con revelación del Espíritu Santo, con inspiración del Ruach de Dios, que es el Espíritu Santo del Señor. Entonces la Biblia nos sigue hablando. Ve conmigo por favor a Marcos capítulo 2 versículo 3. La Biblia dice así en la nueva traducción viviente: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Eran 5, uno de ellos era paralítico, nos dice la Biblia. Y me gustaría que el día de hoy usted utilizara su imaginación. Ese día era un día común y corriente. Siempre se reunían los viernes como buenos amigos para hablar de lo que había pasado o acontecido en la semana. Uno de ellos era Antonio, que era un imponente y prominente abogado. Otro de ellos era Marcos, que era un excelente ingeniero. Y estaba allí también Jorge, que era un flamante marido y un buen padre de 2 hijas. En la reunión también estaba el soltero de toda reunión, y era Diego. Pero algunos dicen que está a punto de ingresar al equipo de los casados. Y bueno, estaba el 5º amigo llamado Iván. Pues Iván no es que tuviera un oficio fijo o que se hubiese casado porque era paralítico. Iván era el paralítico de los amigos. La Biblia entonces nos sigue hablando, versículo 4, que ellos tomaron una determinación. Marcos capítulo 2, versículo 4 dice así: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo
encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante del Señor. Ellos tomaron una determinación. Ese día era como cualquier día. Escucharon rumores de que estaba Jesús en la casa, de que Jesús había llegado una vez más a Cafarnaúm. Y dijeron, bueno, ¿por qué no? Los 4 amigos tomaron una decisión. Sí, el ingeniero, el abogado, el hombre casado, el chico soltero, tomaron una decisión determinante, una determinación. Y es que, mi querido y mi querida hermana, la fe es determinación, es perseverancia. No puedes decir que tienes fe y no tienes perseverancia. Si tienes realmente fe en Dios, perseveras hasta el fin. Ellos escucharon de Jesús, escucharon que Jesucristo había sanado a diferentes tipos de personas, había limpiado leprosos. Escucharon del poder de Dios sobre la vida de Jesucristo y dijeron, bueno, ¿por qué no? Así que ese día tomaron una decisión. Cuando usted lee la historia y dice que rompieron el techo, tal vez usted dirá, bueno, rompieron el techo, pero no se imagina lo que ellos tuvieron que pasar. Ellos tuvieron que trepar a la casa, tuvieron que subir al paralítico con mucha delicadeza para que no se fuese a caer y su condición terminara peor de la que se encontraba. Más encima tuvieron que burlar la seguridad de Jesús, que seguramente eran sus apóstoles custodiando al maestro. Así que imagínense toda esa gran hazaña en ese momento. Ahora, también imagínate los nervios que tenía el paralítico en ese momento. A ver, era la única persona que no podía moverse, era él. Él estaba siendo cargado en una camilla. Más encima ahora tenía que trepar una casa. Así que seguramente estaba completamente ansioso por ver a Jesús. Y tal vez estaba inseguro de que sus amigos podían o no guardarlo en esa hora. Y conmigo, como le dije anteriormente, use por favor su imaginación. Tal vez el paralítico gritó, ¡esto es una locura! Apareceremos mañana en todas las portadas de los periódicos. Apareceremos en el de Jerusalem Post o en el de Israel Times. Pero no obstante, la fe es acción. La fe es acción. Cuando tú realmente tienes fe, entonces actúas conforme a lo que crees. Mi querido y mi querida hermana, todos nosotros, los seres humanos, actuamos conforme a lo que pensamos o a lo que creemos. Ellos se creían, ellos dicen, Jesús puede sanarlo. Así que inmediatamente treparon a esa casa. No sé cómo fue que hicieron. La Biblia no nos da ningún detalle al respecto. Solo sé que la Biblia nos dice que treparon la casa y abrieron inmediatamente el techo. Eso es perseverancia, eso es audacia. Y para eso hoy quiero traerte a colación un testimonio. A mediados del siglo XIX se escuchaban en las oficinas de la escuela primaria de un pequeño pueblo de Ohio, en los Estados Unidos, la siguiente conversación. El niño tiene un leve retraso mental que le impide adquirir los conocimientos a la par de sus compañeros de clase. Debe dejar de traer a su hijo a la escuela, dice un maestro algo molesto. A la mujer no pareció afectarle mucho la sentencia del maestro. Así que se encargó de transmitir a su hijo que él no poseía ningún retraso y que Dios, en quien confiaba fielmente desde su juventud, no le había dado vida para avergonzarlo, sino para que fuera un hombre de éxito, que a pesar de la sentencia él podía cambiar su futuro. Pocos años después, este niño, con tan solo 12 años, fundó un diario y se encargaba de venderlo en la estación de ferrocarril de Nueva York. No fue solo eso. Se dedicó a estudiar los fenómenos electrónicos y gracias a sus estudios logró perfeccionar el teléfono, el micrófono de carbón, el megáfono e inventó el fonógrafo. El fonógrafo fue el primer dispositivo más común para grabar y reproducir sonidos desde la década de 1870 hasta la década de 1880. Todo parecía conducirse muy bien sobre ruedas, hasta que un día este joven se encontró con un gran obstáculo. Su mayor proyecto se desvanecía ante sus ojos. Había buscado incansablemente la fórmula de construir un filamento capaz de generar una luz incandescente, pero que al mismo tiempo este filamento resistiera la fuerza de la energía que lo encendía. Sus financistas estaban impacientes. Sus competidores parecían acercarse a la solución antes que él, y hasta su colaborador estaban desesperanzados. Luego de 3 años de intenso trabajo, un colaborador le dijo: Tomás, abandona este proyecto. Ya llevamos más de 3 años y lo hemos intentado en más de 2000 formas distintas y solo conocemos el fracaso en cada intento. Tenía razón.
Ya eran más de 2000 excusas para no seguir intentándolo. Pero este hombre tuvo determinación, tuvo un coraje de hierro. Miró a su colaborador y le dijo: mira, yo no sé tú qué entiendes por fracaso, pero de algo sí estoy seguro, y es que en todo este tiempo aprendí que antes de pensar en 2000 fracasos, he descubierto más de 2000 maneras de no hacer este filamento, y eso me da la pauta de que estoy en buen camino o que estoy encaminado. Pocos meses después, iluminó toda la calle utilizando la luz eléctrica, y se le atribuyeron a este personaje más de 1000 inventos. Su nombre, mi querido y mi querida dama, fue Tomás Alva Edison, y poseía la cualidad de los ganadores, la estirpe de los que triunfan, poseía la determinación divina. Y es que fe es determinación. Como te he dicho, tú no puedes decirme: Javier, tengo fe, si no estás determinado. La fe viene por el oír la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que viene al corazón del hombre. Cuando tú oyes la palabra de Dios, el Espíritu Santo te habla a tu corazón, y es allí cuando tomas una determinación, es allí cuando actúas conforme a lo que crees. Ahora, por favor, sigamos leyendo nuestro maravilloso pasaje. Marcos capítulo 2, nos vamos inmediatamente al versículo 4. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. ¿Lo ve usted? La fe es una acción. Ellos hicieron una abertura. Ahora, ahí se ve que los amigos literalmente tenían fe. Pues, a ver, ellos contaban con que Jesús sanaría a su amigo, ya que será más difícil subirle de nuevo paralítico. Es más fácil ciertamente bajar a un paralítico y no subirlo. Así que ellos decían: vamos a abrir esta abertura porque sabemos que sí o sí el Señor va a sanarle. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice así: al ver la fe de ellos, el Señor Jesucristo le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entienda esto. Jesús, y la Biblia nos lo comenta, Jesús vio la fe de estos 4 hombres y dijo: ¿sabes, hijo? Cuando vio al paralítico, ahora sí lo miró a él personalmente. Ahora sí lo trató a él personalmente. Le dijo: hijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Y quiero que hoy comprendas conmigo lo siguiente. Para entender más a fondo lo que es fe, tenemos que descartar lo que definitivamente no es fe. Porque hay personas que piensan tener fe, pero definitivamente no la tienen. Así que quiero comentarte esto. La fe no es algo mágico. A ver, ¿cuántas veces yo he visto personas que ponen en su casa, a la mitad de su casa, una Biblia grandísima abierta, pensando que eso inmediatamente traerá a los ángeles, traerá la bendición, traerá la provisión de Dios a su vida? No, eso así no funciona. No es que usted frote la Biblia y diga: bueno, ahora ángeles aparezcan. No, no es así. La fe no es algo mágico. La fe tampoco es un kit de emergencia. ¿Cuántas veces también hay personas que guardan su Biblia, la archivan, y cuando están en apuros, entonces ahí sí es: ¡ay! ¿Dónde está la Biblia? ¡Ay! ¿Dónde está la Biblia? Necesito fe en la Biblia. No, no es así tampoco. La fe no es conocimiento. Hay muchas personas que acumulan mucho conocimiento, que leen mucha la Biblia, pero la fe no viene por leer la Biblia constantemente. La fe viene por el oír la palabra. Cuando usted empieza a pronunciar la palabra, cuando usted empieza a meditar la palabra, cuando usted empieza a hablar la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, es allí cuando se produce algo que se llama fe. Así que la fe no es un conjunto de conocimiento. Y escuche esto. ¿Qué es conocimiento? ¿O qué es ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimiento que es adquirido por medio de la investigación y el análisis. Eso es ciencia. Entonces hay gente que estudia y estudia y estudia la Biblia, pero por estudiar la Biblia no vas a obtener fe. Recuerda esto: el estudiar es importante, pero la fe no se obtiene solo por estudiarla. No, la fe se obtiene cuando oyes la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, y es cuando allí se produce algo que se llama fe. Así que te recomiendo que oigas más la palabra del Señor, que la hables más, que la pronuncies más, y que dejes que el Espíritu Santo actúe sobre tu vida. Así que eso es fe. La fe no es algo mágico, la fe no es un kit de emergencia, la fe no es conocimiento, y la fe no es presunción. Porque hay personas que presumen. Ahora, ¿qué es presunción? Presunción es hacer algo o decir algo cuando Dios no te ha dicho nada. Ejemplo:
Hay personas que dicen, bueno, yo estoy declarando que hoy voy a tener, o que este año voy a tener un Ferrari, o que este año voy a tener un Lamborghini, o que este año voy a tener un Porsche, o que este año voy a tener una mansión. Ah, bueno, sigue declarando. Sigue declarando que si Dios no te dijo nada, no va a funcionar. Si Dios no te dijo nada, no va a funcionar. Lo mismo también suele ocurrir a las personas que están creyendo por sanidad por otros. Dicen, yo estoy creyendo, Dios te va a levantar, pero Dios no les ha dicho nada. Yo opino que en este caso lo que tienes que hacer es ir y buscar la voluntad de Dios. Es ir y arrodillarte y decir, Señor, ¿qué quieres hacer con mi hermano? ¿Qué quieres hacer con este individuo? ¿Quieres sanarlo? ¿Quieres levantarlo? ¿Quieres restaurarlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Recuerda esto, los métodos de Dios son diferentes para cada individuo, porque nosotros somos personas únicas. Así que Dios utiliza métodos distintos para tratar a las personas. Eso no quiere decir que Dios no vaya a sanarlo. No, lo que quiero decirte es que tienes que buscar primero la voluntad de Dios. Y cuando Dios te hable es cuando se produce ¿qué? Fe. Cuando Dios te hable, Dios te dice, sí, voy a sanar a este hombre, o voy a sanar a esta mujer, o no, definitivamente no voy a sanarlo, o no voy a sanarla. Ahí se produce fe. Ya sabes lo que Dios va a hacer de antemano. Lo mismo pasó con el profeta Eliseo. Él sabía lo que Dios iba a hacer porque él estaba indagando la voluntad de Dios. Por eso él sabía lo que Dios iba a hacer en ese momento. Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿O qué dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro grandioso Maestro, acerca de la fe? Jesús dijo lo siguiente en Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Dijo así. Jesús dijo a sus discípulos, chicos, tengan fe en Dios. Y les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ningún tipo de duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Jesús dijo, hijos, discípulos, lo que ustedes tienen que hacer es tener fe en ¿quién? En Dios, en una persona. Claro, porque la fe se basa en una persona. La fe se basa en confianza en una persona. Cuando conoces más a la persona de Dios, entonces confías más en Él y sabes que Él es fiel para cumplir lo que Él te ha dicho, para cumplir las promesas que Él te ha dado. Eso es fe. Así que te lo resumo de la siguiente manera. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso fue lo que dijo Jesús en otras palabras. La fe ve lo invisible porque la fe nos relaciona al mundo invisible y eterno de Dios. La fe cree lo increíble y recibe lo imposible. Y, por favor, ve una vez más conmigo a Marcos capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que este dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? En la versión Reina Valera de 1960, en el versículo 8 dice así, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Dónde fue que Jesús supo esto? ¿Fue en su mente? ¿Fue en su cuerpo? ¿Sintió algún tipo de frío y dijo, oh, ¿están pensando esto? No, Jesús supo esta respuesta, o supo lo que ellos estaban cavilando en sus corazones, fue en su espíritu. Entonces Dios, ¿dónde se comunica con el hombre? ¿En su qué? En su espíritu. Óyeme bien, Dios se comunica contigo directamente a tu espíritu. Claro, Él puede iluminar tu mente, sí, Él puede abrir los ojos de tu entendimiento para que comprendas la escritura, pero Él literalmente va a comunicarse ¿a qué? A tu espíritu. Es allí donde mora el Espíritu Santo en tu vida, en tu espíritu. Es allí donde tú recibes la revelación de Dios. ¿En dónde? En tu espíritu. Así que cuando Dios habla, hablas directamente a tu espíritu. Y ahí es cuando tienes que hacer un proceso que es renovar tu mente. O sea, si Dios te habló en tu espíritu, es cuando tú tienes que inmediatamente renovar tu mente, de decir, no, Dios me lo dijo, porque tu mente muchas veces va a querer decirte como, no, pero esto no puede ocurrir, esto no puede ser. Lo mismo que pasó con el paralítico, no, pero esto no puede pasar. ¿Y qué tal si nos pilla la policía? ¿Y qué tal si mañana salgamos en el periódico de toda la nación? No, tu mente va a decirte casi siempre algo contrario a la palabra de Dios. Pero si Dios te habló, entonces confía en el Señor. Afírmate en Dios. Cógelo con tu brazo y di, Señor, aquí estoy arraigado a tu promesa. Eso es ¿qué? Emuná. Eso es fe. Entonces, la fe de Dios viene por medio de oír la palabra inspirada por el Espíritu Santo, hablada al corazón del hombre o al espíritu del hombre. La fe nos relaciona al mundo invisible y eterno de nuestro Creador.
Y la Biblia sigue hablando, el Señor Jesucristo dice así en el versículo 9 de Marcos capítulo 2, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Qué tremenda pregunta. No sé si usted ha pensado en esta pregunta, pero esta pregunta es increíble. ¿Qué es más fácil? Bueno, a ver, ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados, los pecados no podemos verlos, pero Dios sí. O decirle al paralítico, levántate y anda. Las dos cosas son imposibles. Son imposibles. Solo Dios puede perdonar pecados. Estos maestros de la ley religiosa tenían razón. Pero para Dios, honestamente, para Dios, ¿qué es más fácil? Miren, en mi concepto, para Dios es más fácil decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, que perdonar pecados. Porque para perdonar pecados, Jesucristo tuvo que ir a una cruz, tuvo que morir, tuvo que entregarse a sí mismo para perdonar nuestros pecados. Así que para Dios, ciertamente más fácil es decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pero para nosotros los seres humanos, cualquiera de las dos es imposible. Por eso Jesucristo dijo, versículo 10, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, miró inmediatamente al paralítico. Una vez más trató con él los versículos anteriores, diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Primero viene la palabra de Dios y luego viene la acción del hombre. Dios te habla, pero el hombre tiene que actuar conforme a lo que Dios le habló. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así, la fe es la confianza de lo que de verdad sucederá, lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver, dice en otra versión. Quiero hablarte del año de 1935. En el año de 1935, un joven de 17 años estaba muriendo de tuberculosis, una tuberculosis incurable. Había afectado completamente sus pulmones. En esa misma noche, su madre tomó una determinación. Llevó a este joven a una tienda de campaña, porque en ese momento no era como una iglesia como hoy en día. En ese momento las campañas se hacían en carpas. Como usted ha ido a un circo, como en los circos, sí, así se llevaba a la gente en este tipo de carpas. Así que esta madre desesperada llevó a su hijo de 17 años a una de estas carpas, donde estaba el evangelista George Munsey. Y este evangelista puso sus manos sobre el cuerpo débil de este joven y oró de la siguiente manera. Es asqueroso esta enfermedad que te atormenta, joven. Yo le ordeno en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, sal de este muchacho y desata inmediatamente a este joven y se libre, dijo el evangelista. En el mismo instante que este hombre pronunció las palabras, el poder de Dios vino sobre el cuerpo de Oral y este joven recibió una sanidad inmediata a sus pulmones, así como la tartamudez en su lengua. A partir de ese día en adelante, la vida de Oral Roberts cambió para siempre y comenzó la historia de Oral Roberts Ministries. Oral Roberts, mi querido y mi querida hermana, para aquellos que no lo sepan, es considerado como uno de los líderes religiosos estadounidenses más conocidos y controvertidos del siglo XX. Su predicación enfatizó la palabra de fe. Es considerado como el padre del movimiento carismático y fue uno de los predicadores más reconocidos en todo el mundo, de habla inglesa y algunos de habla hispana. Su predicación enfatizó la fe en la palabra de Dios. Fundó la Asociación Evangelística Oral Roberts y luego fundó la Universidad Oral Roberts. Imagínate esto. Un jovencito de 17 años a punto de morir, sino que gracias a la determinación y fe de su madre, este joven fue sano. ¿Sabes? La fe es una acción. La fe es una acción. Hay personas que en ocasiones dicen, no, ¿yo para qué voy a una iglesia? Si Dios quiere sanarme, que me sane aquí en la casa. No, las cosas no son así. Tú no puedes condicionar a Dios. Si Dios está obrando por medio de un hombre o una mujer, milagros, porque todavía hoy en día Dios sigue operando milagros. Para aquellas personas que piensen que Dios ya no hace milagros, quiero decirte lo siguiente, estás en un grave error, porque Dios sigue sanando. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Jesús sanó el día de ayer, sanará el día de hoy y sanará mañana también. Si Jesús hizo milagros el día de ayer, hará milagros hoy y hará milagros mañana. Y quiero hablarle a una persona que tal vez diga, pero ¿en serio Dios hace milagros? Claro que Dios hace milagros. Dios hace milagros. No solo fue en el tiempo de Jesús, también fue en este tiempo. Recuerda que Jesús operaba milagros
por el Espíritu Santo. Jesús fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Así que Jesús capacitó también a sus seguidores, a sus discípulos, para hacer obras milagrosas. Y quiero terminar con ese testimonio. Este testimonio es un testimonio ya muy personal. En el año 2011 me encontraba liderando un grupo de jóvenes. Estábamos orando. Teníamos pasión por Jesucristo. Porque cuando hay pasión por Jesucristo es cuando Dios viene a tu encuentro. Dios se manifiesta cuando hay pasión por Él. Estos 4 jóvenes o estos 4 hombres tomaron al paralítico y tenían tanta pasión y tenían tanta fe que por eso descubrieron el techo de esa casa. Ahora, estábamos dirigiendo un servicio. Dios me permitió dirigir un servicio para jóvenes en ese momento. Éramos muy poquitos, no éramos muchos. Había alrededor como de unas 20 personas, pero estábamos orando y en estas llega un jovencito. Un joven que estaba vendado en su brazo derecho. Estaba completamente vendado y llegó de por sí que llegó un poquito tarde a la reunión. La reunión ya había empezado, yo ya había hablado la palabra de Dios y luego dejé que el Espíritu Santo se moviera, porque el Espíritu Santo es el que trae la revelación de Dios, pero también trae la manifestación de Dios a tu vida. En ese momento estábamos orando y este jovencito, sin que nadie lo tocara, cayó al suelo. Empezó a llorar. Dije, bueno, Dios lo está ministrando. Y así sucesivamente con algunos jóvenes. Cuando terminamos de ministrar, este jovencito se levanta y se va. Ni siquiera se despide de nadie, solo se va. Dije, bueno, se fue. Está bien. Suele pasar, hay gente ingrata, así que se fue. Al otro día, como a las 11 de la mañana, mientras que estaba en la iglesia, llega este joven con su madre. Ya no lo veo que tiene la venda. Y me dice, Javier, imagínate lo que pasó el día de ayer. Yo dije, bueno, pues no sé, seguramente Dios te sanó. Dijo, Dios no solo me sanó, Dios hizo un milagro conmigo. Resulta y pasa que en esta semana tuve un accidente y me rompí el codo. Yo dije, ¿cómo así? Dijo, sí, por eso tenía la venda, pero el día de hoy, domingo, tenía que ser enyesado. Así que cuando llegué el día de anoche a mi casa y cuando Dios me tocó, sentí que Él me sanó, se me fue el dolor en mi codo. Así que empecé a estirar mi brazo y no pasó absolutamente nada. El mismo joven, como era tan jovencito, se asustó, inmediatamente se aventó y dijo, no, esto no puede ser normal, esto no puede ser normal. Y fue al doctor. Al otro día, cuando fue con su madre, el doctor le dice, doctor, imagínate, mira mi brazo, y lo movió. El doctor dice, no, espere, no haga eso, joven, no haga eso, recuerde que su brazo está roto. Aquí lo dice la radiografía. Pero el doctor le impactó de que yo no estuviera ni hinchado ni nada, así que el doctor dijo, venga, lo voy a revisar una vez más, y lo revisó y dijo, no, esto está raro. Así que inmediatamente dijo, vamos a tomar otra radiografía, y tomaron otra radiografía en ese momento. Cuando salió el resultado, pues claro, inmediatamente el doctor vio y dijo, este joven está completamente sano. Y le dijo, jovencito, ¿usted qué hizo? Y él dijo, bueno, el día de ayer asistí a una reunión de oración y mira, Dios me sanó. Así que el doctor dijo, bueno, si es con Dios no tiene que ver conmigo. Cuando la mamá vio este milagro, dijo, wow, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a ir a la iglesia, dijo la mujer. ¿Lo ve usted? Jesucristo lo dijo. Marcos capítulo 11, versículo 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo, dijo el Señor. Si ustedes creen que lo han recibido, dijo Jesús, será suyo. Así que recibir no es lo mismo que tener. Recibir es aceptar. Tenerlo es la experiencia que le sigue. La experiencia real de tener aquello por lo que hemos orado quizá requiera algún tiempo de espera, pero por fe recibimos lo que pedimos en el momento en que oramos. Cuando tú oras y dices, Señor, amén a esta oración, entonces inmediatamente recibes la respuesta. ¿En dónde? En tu corazón. Tal vez materializarse demore algún tiempo. Tendrás que esperar un poco, pero eso es fe. La fe persevera, la fe es paciente y la fe actúa. Ahora, ve conmigo una vez más para finalizar a Marcos capítulo 2, versículo 12. Y dice así. El hombre se levantó de un salto cuando Jesús dijo inmediatamente, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. El joven se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado completamente atónitos todos ellos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios. Exclamaron, jamás hemos visto algo así, dijeron estas personas. Y por ahí dicen que nadie quiso arreglar aquel techo que quedó como un monumento a la determinación de sus 4 amigos, ya que les recuerda a todas aquellas personas que se dan por vencidos de que nunca es demasiado tarde si aún el Señor está en casa. Vamos a orar el día de hoy. Quiero que cierres tus ojos. Quiero orar también por sanidad. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que me ha visto o me ha escuchado, está enfermo, te pido que hoy pongas tus manos
en tu cuerpo. Pon tus manos en el nombre de Jesús. Pon tus manos, porque la fe también es una acción. La fe es un acto. La fe es un acto y yo sé que Dios va a tocarte el día de hoy. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por este mensaje. Hoy te pido, Señor y Dios, que seas ministrando a mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor y Dios, tú eres el único que puede traer vida a esta palabra. Tú eres el único que puede traer vida a su cuerpo. En el nombre de Jesús, hoy mando fuera todo tipo de inflamación. En el nombre de Jesús, eso, pon tu mano ahí donde te duele. Ay, fuera eso en el nombre de Jesús. Fuera todo tipo de dolor. Espíritu Santo, sánalo, sánala ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, en sus articulaciones. En el nombre de Jesús, hoy, querida mujer, recibe sanidad. Fuera todo tipo de dolor y todo tipo de inflamación. En tu abdomen, en el nombre de Jesús, hoy recibe sanidad. Fuera todo tipo de dolor también en tus ovarios. Una mujer que me está viendo tiene problemas en ovarios. En el nombre de Jesús, se sana ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. También en tu cabeza, en el nombre de Jesús, fuera todo tipo de dolor de cabeza, todo tipo de alergia y todo tipo de virus. Fuera esto en el nombre del Señor Jesucristo. Eso, pon tu mano en el nombre de Jesús. Pon tu mano también en tus pulmones. Aquellas personas que tengan problemas respiratorios, en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Recuerda esto, es la fe en el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. No es la obra de ningún hombre, es la obra de Dios. Gracias, Señor. Yo siento como el Señor hoy te ha tocado, te ha ministrado. También sé que el Señor, a partir de ahora, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Pero recuerda esto, toma una determinación. Toma una determinación. Si Dios te lo ha dicho, emprende inmediatamente lo que el Señor te ha dicho. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, también quiero orar por aquellas personas que no se han convertido todavía a Jesús, pero hoy que Dios les ha hablado, y sé que Dios te ha hablado, y sé que Dios va a transformar tu vida como transformó la mía, y como ha transformado millones de vidas que hemos entregado a Jesús. Así que, ¿qué te parece si oramos? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a confesar. Quiero que cierres tus ojos y lo digas de todo corazón conmigo. Señor Jesucristo, eso, di conmigo, Señor Jesucristo. El día de hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Vamos, dilo conmigo. El día de hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Sé que has muerto y has resucitado por mí. Así que hoy, Señor, te pido que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que me perdones de mis pecados, Señor. Hoy te confieso como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, soy completamente salvo. Y gracias, Espíritu Santo, por venir sobre mi vida. Gracias, Dios, por salvarme. Creo en tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido y mi querida hermana, recuerda que te amamos como iglesia. Dios te ama y Jesús le da sentido a tu vida. Bendiciones.